Buenas noches, Nachámonos. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión del canal. En esta ocasión, les traigo la historia de la bruja de Blair. No sé si hayan visto la película o bien escuchado sobre la leyenda. En realidad la película es titulada The Blair Witch Project y el contexto es el siguiente. Se lanzó allá por 1999 y fue una película independiente, donde se proyectaban grabaciones amateur de 3 cineastas quienes desaparecen misteriosamente mientras buscaban encontrar respuestas a una leyenda local. Pero al registrar su paso por Colinas Negras, cerca de Brooksville, Maryland, no se vuelve a saber nada de ellos, y un año después, sus equipos de grabación son encontrados. Esta película fue un parteaguas en la historia del cine, pues presentaba un extraño fenómeno con las grabaciones en primera persona, cosa que para ese entonces era totalmente innovador. Tocaban el punto sensible de quien la veía, pues era terror absoluto, y mostraba las imperfecciones y el caos de un rodaje que podía absorber a cualquiera. Yo recuerdo vagamente haberla visto allá por el 2000, cuando tenía unos 15 años, y la verdad es que viví un terror psicológico marca diablo, en su máxima expresión. De hecho, hasta la fecha yo no la he vuelto a ver. El impacto que me generó, la verdad, fue muy estresante y solo con el hecho de imaginar que la leyenda podía ser cierta, me lava la piel. Pero bueno, hoy les contaré dicha historia. Cabe mencionar que la película cuando fue lanzada como basada en hechos reales. No porque en realidad eso no le pasó a las personas que estaban grabando, pero sí porque la leyenda de la bruja de Blair está documentada en el pueblo que ahora ha cambiado el nombre, pero esto se lo voy a contar más adelante. Comenzamos. Esta siniestra historia comienza en febrero de 1785 en un recién fundado pueblecito llamado Blair en Meriden, Estados Unidos. Blair era un pueblo devoto, fundado por peregrinos también llamados puritanos, quienes habían salido de Inglaterra, huyendo de la región, pues buscaban adorar a Dios, pero a su manera. En dicha comunidad, por aquellos ayeres, existían cuando mucho 1000 personas. Por esta razón, prácticamente todo el mundo se conocía, buscaban que su pueblecito prosperara y poder tener una vida en paz, en comunión con Dios. Desafortunadamente, dentro de esta utopía que formaron ciertos personajes, existía una mujer repudiada y alejada por todos. Podemos decir que ella era la oveja negra del pueblo, y su nombre era Ellie Kedwer. Esta anciana rondaba los 70 años, y aunque no hay registros de su acta de nacimiento, sí hay registros de su supuesta muerte. Esta mujer no tenía parientes que le hiciesen compañía, no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía hermanos, literalmente estaba sola en esta vida. Por lo general, ella no se hacía presente en actos públicos, y cuando lo hacía, un rumor se esparcía. Este rumor aseguraba que como Ellie había estado presente, algo muy malo para el pueblo podría pasar. Los animales se perdían, alguien moriría, alguien desaparecería o incluso se decía que la cosecha se perdería. Ellie, para esta gente, definitivamente era un mal presagio. Era tanto el miedo y el respeto que se le tenía que eran incapaces de alzar su mano contra ella. Aseguraban que nadie sería el siguiente en morir por hacerle daño, pues aunque no se hablaba abiertamente de que ella era una bruja, para los pobladores no había ninguna duda. Ellie tenía poderes que no dudaría en usar para azotarlos si estos atentaban contra ella de alguna manera. Así que lo que los pueblerinos hacían cuando veían que ésta bajaba al pueblo era ignorarla por completo. De esta manera se protegían ellos y a sus familiares. Cierto día, las alarmas comenzaron a levantarse entre los pobladores de Blair, pues a un puñado de niños les pareció una buena idea adentrarse en el bosque, y se habían desaparecido por algunas horas, cosa que no era normal, dados los peligros que un frío y lúgubre bosque presentaba para los niños. Ya estarían advertidos de ni siquiera acercarse a las orillas que colindaban con los arbustos y que comenzaban a delinear las espesuras y la oscuridad, la densidad creada por los árboles. Y así comenzó todo. Pequeños que desaparecían primero por horas, después por días y luego semanas. Al regresar los niños parecían no estar en sí, eran retraídos. Sus miradas reflejaban miedo y sus pieles estaban pálidas, y el apetito estaba casi fuera de sus acciones.
Para los reverendos, estos niños ya no eran otra cosa que vasijas sin alma. Los padres de los niños los interrogaban con el fin de saber qué les había ocurrido, pero toda pregunta estaba de más. Estos no respondían. Todo siguió igual hasta que finalmente hubo uno que tuvo el valor de contarles qué había pasado. Y según este niño, habían estado durante mucho tiempo en el sótano de la casa de Eric Edward, quien extraía su sangre más de una vez al día para con esta mezclar brebajes, los cuales, según les había contado la propia Ellie, la volverían más joven. Para estos pobladores era más que claro que la anciana estaba ocupando a los niños para hacer rituales de magia negra. Cuando la primer niña dijo lo que le había ocurrido, otros niños se volvieron contra Ellie y la acusaron abiertamente de hacerles cortes, golpes, rasguños en todo su cuerpo, así como tenerlos contra su voluntad, como ganado en la oscuridad de su sótano. Entre las acusaciones que el juicio sacó a relucir fue, primero, que esta mujer era católica dentro de una comunidad protestante, y sobre todo que Ellie, a los ojos de todos, era una bruja consumada. Este fue el primer caso registrado, pues hasta este momento Blair era un pueblo tranquilo relativamente. Y después de dichas acusaciones, el juicio contra Ellie por brujería ya estaba establecido. Pero, como ya comentamos, esta era tan temida que no se atrevieron a darle una pena o un castigo como la horca o como la hoguera. El pueblo no quería volver a verla. No querían volver a saber que cualquier día podía regresar y rondar por el mercado. Ellos simplemente la querían lejos, muerta, y pasar página. Para esto, se tomó la decisión por el jurado, que eran en su mayoría los padres de los niños afectados por Ellie, de llevar a esta anciana, atada sobre una carretilla hasta las montañas de Black Hills o Colinas Negras. La pena se estableció que se llevaría a cabo una noche en el invierno. Dicen que fue una noche tan fría, quizás la más fría de todo el año. La carretilla fue arrastrada por los hombres más fuertes del pueblo, hasta donde ellos sabían que se encontraban manadas de lobos. De esta manera, ellos aseguraban que la bruja moriría de frío, y si no de hambre, o bien devorada por los animales del bosque. Una vez que la carretilla estuvo lista para ser abandonada, estos hombres decidieron leer pasajes de la Biblia para que el alma de Ellie llegara al cielo, aunque no lo mereciera. Una vez que todo el rito terminó, los hombres se fueron a sus casas y festejaron que el primer caso de brujería había quedado erradicado. Y con esto en la mente, intentaron rehacer sus vidas normalmente, pues la bruja se había ido, y con ella toda su maldad. Se dice que un año de total paz transcurrió sobre Blair después de lo ocurrido, aquella noche de invierno. La tranquilidad del pueblo era sobrecogedora, y esta paz no se había visto desde su fundación allá por 1740. Pero todo lo que comienza tiene su final, y se dice que en noviembre del siguiente año, cada uno de los niños que levantaron su voz contra Ellie comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Esto dejó como primer víctima a la hija del magistrado que condenó a Eric Edward, pues esta desapareció la primer noche que nevó. Una semana después fue del mismo magistrado, de quien no se volvió a saber nada. Y así la tragedia continuó hasta diezmar el pueblo, desapareciendo en total la mitad de infantes, por increíble que suene. La sospecha de que Ellie había regresado de entre los muertos, con cada desaparición se hacía mucho más fuerte, por lo que las familias de Blair decidieron poco a poco abandonar el pueblo, pues este se encontraba maldito. Y así fue como el lugar se fue quedando en el olvido, se fue empolvando, y por fin casi se borró del mapa. Hasta que nuevamente, en noviembre, para ser exactos de 1809, 40 años después, justo cuando a alguien se le ocurre escribir un libro llamado El culto a la bruja de Blair. Libro que fue escrito pero no fue basado en la historia o en la leyenda. En este libro se asegura que un pueblo llamado Blair desaparece a raíz de un conflicto directo con una concubina de Satán, una bruja, que era tan malvada que perece bajo las llamas de una hoguera, cosa que por supuesto no tiene nada que ver con la historia registrada, pero como sea,
Para 1800 ya nadie recordaba lo que en verdad había pasado en Blair, así que no es de extrañar que en enero de 1824 se fundara un nuevo pueblo llamado Barksville, justo en el lugar donde Blair se encontraba apenas hace unas décadas atrás. Y aunque ninguno de los fundadores de este nuevo pueblo conocían la historia de la bruja, al año siguiente de la fundación, el nombre de Eric Edward estaría en la boca de todos, pues los vecinos aseguraban que a las orillas del río de nombre Taipes se veían algunas cosas extrañas por la noche. Lo que la gente rumoreaba es que por las noches se veía salir una mano blanca de entre las rocas. Era larga y huesuda, pero aunque varios valientes corrían a ver de qué se trataba, en ninguna ocasión lograban ver a quién o a qué le pertenecía. Semanas después de las primeras apariciones de esta mano espectral, se dio la primera desaparición de una niña de 10 años. Su nombre era Erin Ticker. Algunos aseguraban que la última vez que se vio a la niña con vida fue siguiendo el cauce del río. Desafortunadamente, jamás se le volvió a encontrar con vida. Y fuera como fuere, después de la muerte, natural o no, de esta niña, que desaparece bajo extrañas circunstancias en el río, las aguas dejaron de ser potables. Quien bebía del río enfermaba, vómitos, diarreas espantosas y malestar general. La segunda desaparición de un niño fue un pequeño a quien, según los reportes policíacos de la época, se le vio por última vez internándose en el bosque, tras ir persiguiendo mariposas. Es como un cliché de cualquier película de terror, pero así fue como pasó. La diferencia es que, tras varios días de búsqueda, el pequeño regresa a casa sano y salvo. Eso sí, sin recordar dónde había estado durante estas semanas ausentes. Según explicó el pequeño, para él apenas habían pasado unas horas desde que se internó en el bosque. Sin embargo, de las más de 5 brigadas de búsqueda que se habían conformado para buscar y traer al pequeño a casa, una desapareció. Esta brigada estaba conformada por 5 personas, que no regresó cuando debería, lo que derivó en hacer una nueva operación de búsqueda con otras flotillas de personas, y después de 3 días de andar por los senderos, los localizaron. Estaban todos. Pero la manera en que los encuentran es atados de pies y manos entre sí, y sus cuerpos formaban un pentágono sobre las hojas del suelo. Y no solo eso, los hombres y las mujeres estaban destripados. Sus muertes no fueron para nada naturales o casuales. Apenas se difundió entre las familias el hallazgo ocurrido en el bosque, el pánico se encendió en el pueblo de Barksville, el antiguo pueblo de Blair. De pronto todos los mitos, leyendas y conversaciones macabras salieron a la luz, y a pesar de eso, el simple hecho de hablar de estos bosques estaba mal visto, pues para ellos hacer esto atraería a la cosa que les estaba acechando desde las orillas. Una vez más, y después del hallazgo, el pueblo gozó de una bendita paz que duró casi 40 años. Pero nuevamente, y durante el invierno transcurrido todo este tiempo, los niños del pueblo comenzaron nuevamente a desaparecer. Las primeras ausencias que se dejan ver fue en diciembre de 1940. Para marzo de 1941, el total de niños que jamás fueron vueltos a ver ya sumaban 7. En ese mismo mes del año, el ermitaño del pueblo, de nombre Rustem Park, se planta en la plaza pública del pueblo, gritando las siguientes palabras: «He terminado, por fin he terminado». Y dadas las circunstancias de los pequeños desaparecidos, la policía decide abrir un interrogatorio con este sujeto, y asimismo hacer un cateo a su cabaña, que estaba a las afueras del pueblo. Cuando llegan los oficiales, se dan cuenta que en el patio trasero de la cabaña, la tierra estaba removida, y tras una tarde de trabajo, descubrieron 7 tumbas, y cada una de ellas era ocupada por el cadáver de un niño. Cuando Rustem fue procesado a un juicio, la defensa no pudo más que alegar que una voz en su cabeza lo obligó a hacerlo. Esta voz lo presionaba a matar y a secuestrar niños, con la promesa de que después de hacerlo, lo dejaría en paz para siempre. Rustem no pudo declarar cuándo fue la primera vez que escuchó esto, pero les dijo a todos los del pueblo que años atrás él había comenzado a ver una sombra en el bosque que a veces se le presentaba en sus largas caminatas, y mientras se hacía presente, Rustem le llamaba, pero la sombra jamás se daba la vuelta.
jamás pudo verle la cara, pero esta sombra cada vez estaba más cerca de él. Y aunque jamás pudo verla nítidamente, lo que sí pudo hacer fue grabarse su forma de andar y su ropaje. Esto transcurrió así hasta que él pudo distinguir que se trataba de una mujer. Esta mujer vestía ropas negras, largas y oscuras. Su pelo era una melena larga, negra. Dicha sombra parecía sentir curiosidad hacia él, pero este entorno de curiosidad se quebraba cuando él le preguntaba quién era, qué buscaba de él y qué hacía ahí. Al principio Rusted solo escuchaba susurros que podían confundirse con el viento. Eran efímeros, sin fuerza, pero con el paso del tiempo y las semanas, esos susurros se convirtieron en una voz seca y resonante dentro de su cabeza. Estaba ahí diario. Esa voz le obligaba a hacer cosas y le perseguía día y noche. Esa voz se convirtió en su sombra y era de una anciana que algunas veces le hablaba en lenguajes extraños. Rusted no entendía. Algunos días, esta voz tenía un montón de cosas por decirle y otras, lo que hacía la voz era repetirle una palabra, una y otra vez, una y otra vez. Su día se resumía en escuchar estos ecos, que se convertirían en una palabra, dándole vueltas suyo todo el tiempo, todo el día. Después de que aquella voz tomó forma dentro de su cabeza, la sombra que se encontraba en el bosque jamás volvió a contactarle. Era como si la sombra ahora viviera dentro de él, susurrándole al oído. Y después de casi un año de estar presionado con lo que escuchaba, comenzó a perder la cabeza. Justo cuando él pisó la línea entre la locura y la cordura, la voz comenzó a darle órdenes. Por supuesto, a estas alturas del partido, Rusted ya no tenía la interés para negarse a dichas exigencias, porque estaba bajo amenazas de esta voz que le decía que si no obedecía, ella no se iría de su cabeza. Lo primero que pedía la voz, al comienzo, eran cosas sencillas, como no dormir o dormir una semana entera en su sótano, robar una cabra, robar una manzana, no comer en varios días. Pero así llegó noviembre de 1941, cuando la voz le ordenó ir al pueblo y secuestrar a los 2 primeros niños que se cruzaran con él. Lo extraño del caso es que Rusted no se negó a obedecer esta demanda, e incluso confesó que él deseaba hacerlo. Esta voz siguió dándole indicaciones hasta llegar a la cifra de 7 pequeños muertos. Y aquí es importante señalar que las víctimas hubiesen sido 8, de no ser porque el pequeño Cady Brody sobrevivió y contó todo lo que tuvo que vivir mientras fue secuestrado. Cuenta que fue obligado a quedarse parado en una esquina del sótano, obligado a ver cómo Rusted mataba a los demás niños. Rusted, cansado de acabar con la vida de 7 niños, no supo cómo despertó en la cama y apenas al abrir los ojos vio una figura femenina a sus pies. Sí, se trataba de la misma figura que hace tiempo atrás él ya no veía en el bosque. La mujer se había salido de su cabeza y él ahora podía verla. Claramente estaba de pie frente a él. Rusted dijo no haberla visto a detalle y sin embargo él sabía que era ella. Cada parte de su cuerpo podía sentirlo. Era ella quien le hablaba al oído, la que hasta ese momento se había alojado en su cabeza. Esta mujer le dijo que por fin su tarea había terminado, que ella lo dejaría en paz como habían acordado, pero que le faltaba un pequeño detalle para que ella regresara por donde había venido. Lo que debía hacer era dejar ir a Kate, él bajar al pueblo y gritarle a todo el mundo bajo confesión lo que había hecho. Él debía ir con la policía y contarlo todo y decirles fuerte y claro que la bruja de Blair había sido quien le había obligado a hacerlo. Cady Brody jamás volvió a ser el niño alegre que era. De hecho, jamás se pudo recuperar. Nunca pudo dejar atrás la sangre de esos niños, las torturas, los gritos, los llantos a los que fue obligado a presenciar en los 2 meses que estuvo en la casa de Rusted. Para él fue terriblemente macabro tener que estar ahí sin poder hacer nada. Vivió en manicomios y hospitales psiquiátricos, medicado y apartado de la sociedad, hasta su muerte en 1971. Cady, después de haber sido liberado de las garras de Rusted, tuvo que lidiar y seguir viendo el rostro de quien sin dudas iba a ser su asesino.
pues la presencia de Kaylee fue necesaria para poder condenar a Rustin a la horca pública en 1941. Bueno, adelantémonos un poco en la línea del tiempo, hasta 1990, cuando esta leyenda vuelve a resurgir entre los pobladores del condado de Frederick, en donde algunos pobladores cuentan que eventos paranormales se siguen dando en el pueblo. Según ellos, dicen ver a lo lejos una sombra de una mujer alta, mismos que creen que es una bruja, pues su cuerpo, sus piernas y brazos están tapizados de pelo, como de caballo. Por manos lleva 4 garras que se distinguen a la perfección a la distancia. También aseguran que si deseas verla y toparte con ella, lo único que tienes que hacer es ir a las orillas del pueblo, ahí justo donde muchos niños desaparecieron, en las orillas del bosque. Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta leyenda que sin duda es una de las más embriagadoras de la web. Pero déjame saber tú qué crees. ¿Irías a buscar la cabaña de Ellie al bosque de Blair? Déjame tus comentarios y yo te voy a contestar o a dar un corazoncito en cuanto las vea. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.